¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy abordaremos el tema de la importancia del desarrollo de la administración pública y el modelo de la gobernanza asociados con la posibilidad de que México tenga mejores resultados. En ese sentido, vale la pena dar un contexto en donde ya en pleno siglo XXI, en este año 2022, pues tenemos una serie de eventos adversos, donde el propio globo terráqueo está sufriendo adversidades, en donde tenemos más de 195 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente ya con datos de aquel organismo, y que este organismo está tratando de hacer esfuerzos importantes en esta orquesta de las naciones para dar certeza a lo que hoy se le denominan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos pretenden dar continuidad a los objetivos del milenio del año 2000 al 2015 y estos 17 objetivos del 2015 al 2030, en donde se han trazado básicamente estos 17 objetivos de carácter internacional, vinculatorio, asociativo, en donde tendríamos que estar cooperando todos los países, por supuesto los ciudadanos, con nuestras conciencias para lograr aquellos resultados y enfrentar problemas de orden complejo, como el fin de la pobreza a nivel mundial, el fin de la erradicación también de la hambruna, del hambre, en el caso de los beneficios que pueda tener la propia mecánica establecida para políticas de salud, la educación, entre otros temas. Básicamente, digamos, lo podemos ver como una utopía, que como ya refería el propio Eduardo Galeano, conforme se aleja la utopía, uno avanza un paso y la utopía se aleja dos, aunque no necesariamente esto siempre es así, hay utopías que eventualmente se van logrando, pero tenemos estos grandes retos de carácter mundial con estas vinculaciones de estos 195 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en donde pues hoy tenemos un planeta, básicamente lo que comenta el censo y el buró de la población de los Estados Unidos es que somos 7.800 millones de habitantes en el año 2021 a finalizar ese año 2021. En ese sentido, también ubicamos que tenemos en el caso de América Latina 667 millones de habitantes, en donde, bueno, México forma parte importante de este contexto, en donde vemos que somos 126 millones, derivado de aquel censo que se practica por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2020. Y de ahí 64 millones son mujeres y 61 millones somos hombres, o sea, el 48%. También un dato importante es que la edad mediana de México es de 29 años, que es un dato muy importante porque tenemos esta posibilidad de la gente que tiene mucha juventud, mucha fuerza, mucho ímpetu y que están preparándose para lograr mejores desarrollos. Tenemos todavía en el lugar número 11 desde el año 2010 a nivel mundial de la población. Ahora, a nivel global tenemos prácticamente 700 millones de personas viviendo en el umbral de la pobreza extrema, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con menos de $1.90, o sea, menos de 40 pesos al día. Sin embargo, también algo que está ahora alertando, pues es que hay un informe que emite el Fondo Monetario de manera conjunta en el Banco Mundial y lo publica en la sede en Washington, D.C., en donde refiere el nombre del informe tras la crisis, la catástrofe, publicado recientemente a inicios de este año, en donde apunta que pues ahora son más personas las que se encuentran en condición de pobreza extrema, son 860 millones, versus los 700 millones, o sea que 160 millones de personas más han pasado a formar parte de este flagelo de la mayor violencia que puede existir, que precisamente es esta característica de vivir en pobreza habitacional, patrimonial, alimentaria, de salud, de vivienda, etcétera. Tenemos ahí problemas serios encontrando estas circunstancias a nivel de Latinoamérica, en donde también identificamos que 86 millones de personas pues ya están en el caso de América Latina viviendo con estas características de menos de $1.90 al día, que es un tema bastante interesante. Ahora, en el caso interesante y complejo para resolver desde la perspectiva, por supuesto, de la administración pública, la gobernanza y dar estos beneficios
de orden social. Ahora, en el caso de México, lo que refiere Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el segundo trimestre de 2021, es que el 44% de la población en México se encuentra en situación de pobreza. Estamos hablando prácticamente de 56 millones de personas. Y que comparándolo con el 2018 versus 2020, pues prácticamente hay 4 millones de personas adicionales. Eso es lo que refiere el propio Coneval. Lo cito textualmente. Por otra parte, el ingreso laboral, en el caso de México, en las grandes urbes, el promedio fue de 4,500 pesos mensuales, y en el caso de los municipios rurales o indígenas, estamos hablando de 2,250 pesos mensuales, o sea, el 50% de los ingresos que se tienen como media a nivel de los municipios urbanos. Otro dato que vale la pena resaltar para entender con mucho más claridad la importancia de la propia administración pública nacional y estos esfuerzos que se pueden dar entre los países, como lo que ya citábamos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que ver con el que se le denomina el reloj del fin del mundo, en donde este reloj, según los científicos, se mantiene a 100 segundos pues ya de una posible apocalipsis o de una catástrofe a nivel global, en donde advierte que existen ciertos riesgos creados, por ejemplo, por las armas nucleares. Pues hoy estamos en un tema muy complicado en relación a la circunstancia que se está viviendo en Ucrania, a los mercados mundiales y a esta polarización que se está generando. Por otro lado, el cambio climático, que también es una realidad, mantos acuíferos contaminados, ríos, lagos, lagunas, mares, aires, bosques, incluso el espacio se encuentra contaminado con toda esta basura de orden espacial que el humano ha sido el responsable de llevar a estos límites del planeta. Y el tercer tema que manejan de manera muy importante estos científicos en el caso del reloj del fin del mundo, pues es que las tecnologías disruptivas que hoy están cambiando la manera en generar la economía y que por supuesto las personas, algunas se encuentran en una circunstancia de desplazamiento y que va acentuando estos males que vemos y que está pretendiendo resolver la Organización de las Naciones Unidas en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, en el mismo informe, el Banco Mundial, tras la pandemia, la catástrofe, en donde se ven una serie de circunstancias adversas como la crisis, la propia catástrofe y ahora la pandemia, en donde, bueno, esta pandemia del famoso COVID-19, lo que se refiere es que pues esta pandemia ha traído consecuencias muy importantes, devastadoras, para la parte económica, para la parte del planeta, pero también lo que se estima para el 2022, o sea, para este año, es que prácticamente el 14% de la población sufra problemas serios o incluso fallecimientos. Estamos hablando de más o menos 1,000 millones de personas, que es un tema también muy complejo y que debe de ser abordado, por supuesto, por la administración pública con este modelo de gobernanza que tiene que ver con la serie de asociaciones y colaboraciones de los diferentes actores estratégicos principales, incluida la sociedad civil, el pueblo y por supuesto también las empresas privadas. Ahora, en el caso del Producto Interno Bruto, que vale la pena siempre mencionarlo, pues ya el Banco Mundial estima alrededor de que en el 2022 tendremos una riqueza global prácticamente de 100 billones de dólares. Sin embargo, pues la concentración de la riqueza, 10 personas han duplicado su riqueza en el último par de años, mientras que el 99% de la población ha visto decrecer sus propios ingresos mensuales, quincenales y por supuesto anuales. Esto debido, según el propio organismo Oxfam, creado en Inglaterra, en donde refiere que hay evasión de impuestos, influencia de las empresas dentro de la política para la toma de decisiones, erosión de los derechos de los trabajadores, menos salarios, menos prestaciones, menos servicios y también los recortes de los gastos gubernamentales. Entonces tenemos aquí 4 elementos que ha detectado Oxfam, este organismo internacional creado en Inglaterra en 1942, que nos dice cuáles son elementos importantes que deben de ser abordados, por supuesto, a la luz de la propia administración pública. En otro sentido, pues ya hablando y viendo esa riqueza, cómo aplica la concentración de la riqueza, la distribución de esa pobreza en el 99% de la población, tenemos que en América Latina, pues alrededor de 60 millones de personas sufren hambruna. Estamos hablando de prácticamente el 12% de la población, la inseguridad alimentaria, que eso afecta a 267 millones
dentro del propio continente y 106 millones de personas adultas tienen grados de sobrepeso o obesidad, que eso pues también por supuesto es un problema serio que genera problemas y repercusiones de orden social, personal y por supuesto en los costos de las políticas públicas. Asimismo, en el informe de CEPAL incrementa que hay comenta, perdón, que hay un incremento de alrededor del 70% del 2014 al 2020 en la población que no tiene acceso a los recursos y que está precisamente padeciendo de estos elementos, de estas injusticias vinculadas con el hambre. En el caso de la población mundial, ya vimos América Latina, en el caso de la población mundial son aproximadamente 811 millones de personas que sufren desnutrición crónica, que a veces comen una vez al día o a veces una vez cada 2 días y que tienen problemas serios para estar con una salud adecuada. Hay también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con base en datos del informe del Instituto Nacional de Salud Pública, refiere que el 60% de los hogares en México no tienen los recursos necesarios para obtener una alimentación suficiente en cantidad y en calidad. Problemas de la administración pública, por supuesto, son recursos de orden público que tendrían que estar resolviendo estas cuestiones y que se procura que lo hagan. Sin embargo, es un tema que es hipercomplejo, como lo vemos a nivel mundial, Latinoamérica y por supuesto en el caso de México. Esto significa que de cada 10 hogares, 6 hogares tienen carencias alimentarias, o aproximadamente 21 millones de hogares en el país, que significan 80 millones de personas que tienen problemas de carencias alimentarias graves. En ese sentido, vale la pena entonces acotar estos temas en donde pues ahí ya vemos los temas de las categorías de análisis que se encuentran vinculados a este ejercicio de la dialéctica que estamos realizando, que es el Estado de Derecho, la democracia, la administración pública y en su caso la propia gobernanza. Recordemos que en el caso del Estado de Derecho tiene una definición muy clara que se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas e instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas al conjunto de las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual. Esto es, las instituciones públicas están reguladas y regidas por dicho principio que garantiza este Estado de Derecho, el ejercicio y la primacía e igualdad ante la ley. Así es que este Estado de Derecho, pues que es muy importante, en donde México tiene algunas carencias relevantes de Estado de Derecho conforme al World Justice Project, lo que vemos en el 2021, que es un organismo también no gubernamental, que tiene una metodología de 7 componentes para evaluar el Estado de Derecho, que vale la pena siempre mirar este tipo de indicadores o de índices, en donde refiere que en el 2021 México está ubicado en el lugar 113 de 139 países. Y en el caso de Latinoamérica, pues estamos ubicados en el lugar 27 de 32, o sea, estamos al final de los países. Y en el caso de los países con ingreso medio alto a nivel planetario, de los 40 países a nivel de ingreso medio planetario, estamos en el lugar número 37 de 40 países. Son temas interesantes de abordar, complejos de resolver, por supuesto, a la luz de las diferencias. Sin embargo, también identificando algunas fortalezas que refiere The World Justice Project, es que la mayor fortaleza de México ahora es el gobierno abierto. El gobierno abierto, en donde estamos ubicados en el lugar número 43 de gobierno abierto, buenos elementos y que se siguen socializando y concientizando y cada vez van avanzando de mejor manera. Sin embargo, en donde todavía tenemos, o lo que refiere el World Justice Project, es que todavía el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen todavía graves problemas en relación a estas características que deben de seguir avanzando. Así pues, en el caso de los derechos humanos y de la democracia, recordemos que es importantísimo porque es un término, en el caso de la democracia, usado para designar una de las formas del gobierno en que debe ejercerse el poder político por el pueblo, para el pueblo. Esto es el gobierno de las mayorías, es digamos el carácter ontológico originario de la palabra democracia, demoscrato, el poder precisamente del pueblo, y que está sujeto, según la Organización de las Naciones Unidas, a diferentes principios como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que ya están dentro de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la libertad de asociación,
que no exista problemas para que la gente pueda asociarse. La libertad de expresión y de opinión también dentro de la propia Constitución se establece. Acceso al poder y el ejercicio de conformidad con el imperio de la ley o el Estado de Derecho. Un sistema pluralista de partidos políticos y organizaciones que den certeza a la dinámica de un país. En este caso estaríamos refiriéndonos específicamente al país México, a nuestro país. La separación de los poderes es importante y que funcionen como separación de poderes, pero siempre con esa visión que caracteriza o que debe caracterizar al Estado de los objetos y beneficios de orden social. Una independencia al poder judicial, también muy importante para que pueda determinar, juzgar de manera adecuada, de manera independiente. Transparencia y responsabilidad en base a esta máxima publicidad del artículo 6, y medios de comunicación libres, independientes y plurales, que se acepten todas las voces, que se escuchen todas las voces para poder generar un análisis, un metaanálisis y poder generar mejores propuestas para resolver los problemas que, como ya vimos, son muy fuertes, muy complejos y que cuesta trabajo, recursos, capacidades técnicas, jurídicas, financieras y económicas para lograrlo. Ahora, lo que tenemos es que a nivel planetario solamente el 45% del planeta vive en una democracia, que hubo un retroceso del 2% y que, bueno, tenemos regímenes en donde a veces oscilan de un lado al otro según la circunstancia y según la época. En ese sentido, la democracia, ya expliqué el Estado de Derecho, la democracia, ahora la famosa gobernanza, en donde está asociada directamente a la administración pública y que considera elementos centrales como la rendición de cuentas, la transparencia, la participación social y el propio Estado de Derecho. En ese sentido, la administración pública, referida desde la perspectiva del doctor Omar Guerrero, tiene que ver con la gestión de los asuntos respecto de las personas, de los bienes de las personas, de la sociedad, del pueblo y de las acciones del ciudadano como miembro inherente del propio Estado, que estamos conformados, recordemos el concepto de Estado como la parte de la tierra o el territorio, la población, el gobierno y un Estado de Derecho vinculado a una soberanía. En ese sentido, recordemos y hagamos un énfasis importante en que la administración pública no debe de ser ni es un poder arbitrario, sino una autoridad de orden legal que junto con la justicia debe velar siempre por los ciudadanos y sus propiedades que cuesta mucho trabajo, por supuesto, estar constituyéndose de algún pequeño patrimonio. En ese sentido, generando esta vinculación, pues la gobernanza tiene que ver con una estructura, un sistema social y político que, a consecuencia del esfuerzo y las intervenciones practicadas por distintos actores durante el periodo histórico, pues ya tenemos un primer plano de colaboración y concertación en donde se pretende dar certeza a la pluralidad de la aceptación de las ideas de todo tipo. Escuchar las ideas no quita los resultados que podemos estar teniendo, sino más bien suma un conjunto cognitivo de posibilidades de solución. Asimismo, en ese sentido, pues ya para ir cerrando, veamos algunas conclusiones que podemos proponer en este foro, en este pequeño foro, en donde la idea pues es que, como vivimos en un mundo hiperconectado, complejo, tiene una importancia relevante los resultados tanto cuantitativos y cualitativos que ya me daba a la tarea de citar hace un momento, como ese imperante categórico de lograr resolver aquellos grandes problemas que afectan directamente el bienestar de todos nosotros, de todos los hombres y de todas las mujeres, de todas las personas que vivimos en el país, todas las personas que viven en el planeta, para pensar entonces en estas soluciones como lo propone la Organización de las Naciones Unidas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pensar en soluciones de conjunto que requieren esfuerzos colaborativos y también en ese mismo sentido, de conjunto. Bueno, pues así mis propuestas para el Estado de Derecho, en donde pues tenemos problemas. En el caso de México, el Estado de Derecho evaluado por The World Justice Project con punto 45, en donde 0 es muy malo, 1 es muy bueno, digamos en el año 2020 estaríamos con una calificación reprobatoria. En ese mismo contexto, ¿qué es lo que debemos realizar funcionando el Estado de Derecho para lograr mejores resultados? Lo que identificamos es que se debe de mejorar la calidad de la reglamentación, no la cantidad, sino la calidad, que pueda ser efectiva y eficaz a la luz de la aplicación. No solo tener la ley, sino que esa ley pueda bajar hasta el ciudadano, hasta las personas. Y considerar en su caso la elaboración de un nuevo marco constitucional, en el caso nacional, que dé respuesta a las necesidades actuales del país, a las necesidades actuales
y futuras que serán mucho más demandantes de recursos, de técnicas, de personas preparadas. En ese sentido, la regulación tiene que tener un énfasis vinculado a la calidad de satisfacer las necesidades de la gente, de los ciudadanos, de la población para lograr sus resultados. En segundo término, vemos que la democracia, pues ya sabemos que menos del 50% de la población mundial vive en estos elementos de democracia. Así que se debe, a nivel global, por supuesto, a nivel de México también, fomentar la transparencia, incluir de manera activa y proactiva la rendición de cuentas como el principio de informar y hacerse responsable de los resultados que hemos logrado derivado de las decisiones, los presupuestos, los recursos y los planes que tenemos asociados a esta posibilidad de la capacidad del Estado, del gobierno y en su caso la administración pública. No es fortalecer la justicia, en el caso mexicano, no es posible que un asunto se dirima en los juzgados después de 20 años, ¿verdad? Entonces estamos con algunos problemas graves en relación a ese fortalecimiento de la propia justicia. También de forma preventiva, pues un código de ética y conducta que ya se tiene, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsables Administrativas, pero hace falta reforzarlo. No basta el código de ética, sino necesitamos orientación sobre la ética, pero también necesitamos una gestión de la ética en donde el área de recursos humanos, la oficialía mayor, la función pública o el área que corresponda fortalezca de manera importante esta gestión de recursos humanos para la propia contratación, el desarrollo, la retención del personal, que lo que esperamos es tener personal con las mayores capacidades técnicas, experimentales de aplicación y por supuesto con esta vinculación a la ética que siempre tiene que estar presente en el servicio público y lograr estos equilibrios. Y el otro elemento de la ética pues es el seguimiento y control de la ética. Reducir conflictos de intereses, incrementar las políticas para rotación del personal. Cuando ya tiene el personal tiempo en una misma área, se empiezan a generar ciertos vicios y más cuando son tomadores de decisiones, que sus decisiones son importantes, pues es una buena práctica establecer lo que se recomiendan a nivel internacional como mejores prácticas. Establecer políticas claras sobre, en su caso, las posibles hospitalidades o los regalos que se dan a los servidores y funcionarios públicos, que ahora la ley refiere que pues ya no se puede realizar este tipo de circunstancias, lo cual me parece correcto porque el servidor público ya recibe como pago de sus servicios y de sus funciones una serie de emolumentos que están mandatados precisamente por las leyes de la Constitución 123 constitucional y las leyes secundarias que regulan toda la parte laboral. Asimismo, contar con procedimientos, técnicas y herramientas de supervisión para la ética. Entonces tenemos ahí elementos importantes. Ahora, en caso de la administración pública, recordemos que el objeto central de la administración pública es servir al interés general, servir de manera eficiente, de manera eficaz y lograr aquellos resultados que se pretenden dentro del propio contexto. En ese sentido, también tenemos que realizar una serie de esfuerzos. Por ejemplo, la función rector de la administración pública requiere de un compromiso político y una amplia visión para transformar a la administración pública, que finalmente la parte política es la que legisla, es la que aplica y puede modificar esas leyes y ejercer ciertos controles constitucionales de convencionalidad o controles políticos. En ese sentido, tenemos que estar trabajando en dos planos, la administración pública y la parte política, para lograr estos cursos de acción. También importante establecer mercados internos de servidores públicos y funcionarios que puedan estar con capacidades técnicas, jurídicas, probadas por sus competencias, sus habilidades y su marco contextual desde la perspectiva de la dialéctica de la ética, pues estos mercados que puedan estar cambiando de un lugar a otro lugar para dar mejores resultados en un contexto precisamente del servicio de orden común o de orden público. Mejorar la participación decidida del área de recursos humanos con políticas de reclutamiento, selección, contratación, desarrollo, retención y en su caso conclusión de la relación laboral que garanticen esta continuidad de las personas, de los servidores públicos que colaboran en estos entes de carácter público. Contar con métodos para la administración pública que permitan lograr las funciones y responsabilidades gubernamentales que sirven directamente a los beneficios del país y al beneficio de la población, e implementar también en los diferentes gobiernos federales, estatales y municipales pues el famoso servicio civil de carrera, que eso es un punto importantísimo que dé certeza a la burocracia a continuar con cierta seguridad derivado de sus competencias, sus habilidades y por supuesto sus resultados. Asimismo, el elemento de la buena gobernanza, en donde tenemos que para la Oficina de las Naciones Unidas, la UNODC, propone un enfoque interesante de la buena gobernanza en donde debe haber una participación social, por supuesto, gobierno abierto
cierto, hacia allá vamos, México en el lugar 43. Garantizar el Estado de Derecho, hay que irle dando más vueltas a la tuerca para lograr mejores resultados, contar con mecanismos adecuados de transparencia que permitan verdaderamente identificar esos elementos, actuar de manera responsable y efectiva, también desempeñarse de manera equitativa e inclusiva con todos y con todas, y por supuesto asegurar la rendición de cuentas. Así que el éxito de un buen gobierno relativamente tiene que ver con estos elementos en donde se involucra el Estado, la sociedad, el sector privado, y debe de contar con legitimidad, eficiencia, eficacia y efectividad en su conjunto. En ese sentido, recomendaciones como reconocer por parte de la ciudadanía la insuficiencia de recursos que se tiene. Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en calles, lo vemos en hospitales, lo vemos en educación. Hay una insuficiencia de recursos que lo ideal es que lo gasten de la mejor manera para que esos pocos recursos, esos escasos recursos, esos muchos recursos lleguen a los destinos y permitan transformar, generar una metamorfosis en el contexto social e individual. Promover como política pública la participación, fortalecer el gobierno abierto, por supuesto la sociedad civil del pueblo de México, para ir generando espacios de concientización por un lado, confianza y colaboración por el otro, y también garantizar el Estado de Derecho con la participación y la aplicación de los marcos jurídicos correspondientes, las normas, las buenas costumbres, y fortalecer esa denominada buena gobernanza para luchar contra la impunidad y contra la corrupción, que ya sabemos que van pegadas las dos una con la otra. En ese sentido, actuar y gestionar los recursos de manera responsable, con un enfoque de reducción de eventos adversos o con un enfoque de riesgos, y colaboración con los diferentes actores sociales, nuevamente en este modelo colaborativo, asociativo, en donde todos nos hacemos corresponsables de las partes que nos corresponden. Así pues, la toma de decisiones debe estar debidamente fundada, con adecuados diagnósticos, procedimientos técnicos que permitan lograr de manera eficaz los objetivos y que tengamos esa transformación de orden social. Finalmente, recordemos que es importante desempeñarse de manera equitativa e inclusiva dentro de toda la población, no como lo veíamos en los indicadores. La gente de los municipios de orden rural pues tiene 2.500 pesos en promedio al mes, y la gente del orden urbano 4.500 pesos en promedio al mes. Así que ese tipo de circunstancias son las que tienen que estarse resolviendo: la parte de la salud, la parte de la educación, la parte de la vivienda, el libre tránsito, la seguridad en el país. Todos esos elementos son los que se vinculan en un contexto hipercomplejo, conectado con circunstancias endógenas, con circunstancias exógenas, en donde hay una serie de cuestiones que tienen que ser analizadas y, por supuesto, resueltas. Aprecio mucho el interés en esta charla. Agradezco también a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por la participación cooperativa en este video. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.